Bueno, en esta guía sobre aplicaciones de las leyes de los gases ideales, la entregamos el día de hoy, 6 de julio, y la vamos a recibir hasta el 19 de julio. Vamos a hacer ejercicios de aplicación sobre la ley de Boyle, Charles y Gay-Lussac. Les recomiendo que esta guía la miren toda, la lean comprensivamente para poder desarrollar los ejercicios planteados de forma exitosa. En esta guía yo les recuerdo las 3 leyes que miramos la clase pasada, que son la ley de Boyle, Charles y Gay-Lussac. En la ley de Boyle me relaciona 2 magnitudes que son la presión y el volumen de forma inversamente proporcional, es decir, que cuando el volumen aumenta, la presión disminuye y viceversa. Quiere decir que si el volumen disminuye, la presión aumenta. De otro lado, las leyes de Charles y Gay-Lussac me relacionan las magnitudes, en el caso de Charles, volumen y temperatura, de forma directamente proporcional. Es decir, que si el volumen aumenta, la temperatura aumenta, y si el volumen disminuye, la temperatura disminuye. Al igual la ley de Gay-Lussac, que me relaciona presión y temperatura, su relación es directamente proporcional. Es decir, que al aumentar la presión, aumenta la temperatura, y si disminuye la presión, también disminuye la temperatura. En esta parte de la guía hay ejercicios planteados, explicados y desarrollados. Les pido por favor que lo lean comprensivamente. Les dejo algunos enlaces de YouTube para aquellos que quieran mirar tutoriales y ampliar sus temas, sus conocimientos. Y por último nos vamos a las actividades planteadas, para lo cual les dejo 3 ejercicios que deben desarrollar y enviármelos, y una verificación de conceptos. En la verificación de conceptos, ¿qué deben hacer? Leer los enunciados y marcar con una X el enunciado que ustedes crean que es cierto. Lo marcan con una X y además deben explicar ese enunciado. Por último, en lo que aprendí, aquí ustedes en este espacio van a redactar lo que aprendieron con el desarrollo de esta guía. Ahora vamos a proseguir a explicarles algunos ejercicios sobre las leyes de los gases, sobre las 3 leyes que hablamos. Entonces, primero vamos a hablar sobre la ley de Boyle. El ejercicio consiste en: disponemos de una muestra de gas a 200 grados centígrados que presenta una presión de 2,8 atmósferas y un volumen de 15,9 litros. ¿Qué volumen ocupará si la misma temperatura, la presión baja hasta una atmósfera? ¿Qué miramos aquí? Que como la temperatura y la cantidad de sustancia permanecen constantes, aquí podemos aplicar la ley de Boyle. ¿Por qué? Porque este problema me está relacionando volumen y presiones, y la ecuación que me relaciona volumen y presión es la ley de Boyle. Ahora, para poder desarrollar un ejercicio es importante que ustedes escriban las condiciones iniciales y las condiciones finales. ¿Con el objetivo de qué? De que ustedes puedan mirar cuál es la incógnita o cuál es la variable que yo desconozco y poder hallarlas. En cuanto a las condiciones iniciales de este problema en particular, la presión 1 es 2,8 atmósferas, aquí la tenemos, y el volumen 1 es de 15,9 litros. Las condiciones finales, el volumen 2 lo desconozco porque precisamente está dentro de la pregunta. ¿Qué volumen ocupará? No lo conozco, el volumen 2, pero me dicen qué volumen ocupará una presión de una atmósfera, quiere decir que esa es la presión 2. Lo siguiente que debo hacer es escribir la ecuación de la ley de Boyle, que es volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. Como me están preguntando en este caso el volumen 2, que lo tengo aquí señalado en rojo, debo despejar este término de la ecuación. Despejar quiere decir que lo debo dejar solo de este lado de la ecuación, para lo cual presión 2 lo debo pasar al otro lado de la ecuación. Presión 2 se encuentra multiplicando este término. Quiere decir que para pasarlo al otro lado, tengo que pasarlo a dividir. Ahora, despejando me queda que volumen 1 por presión 1 dividido presión 2 es igual a volumen 2. Ahora, cuando ya tenemos despejada la ecuación, tenemos que pasar a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar los términos como lo hicimos aquí y a resolver lo que tenemos ahí propuesto. El volumen 1 es 15,9 litros y la presión 1 es 2,8 atmósferas, dividido entre la presión 2, que es 1 atmósfera. Todo eso sería igual al volumen 2.
Para resolver esto, yo tengo que multiplicar, yo multiplico 15,9 litros por 2,8 atmósferas. El resultado, ya yo lo tengo aquí, es 44,52 litros. ¿Y qué pasa aquí? Como tengo las unidades atmósferas en el numerador y las tengo también aquí en el denominador, esas unidades yo las cancelo o las elimino. Entonces me quedaría 44,52 litros entre 1, que va a ser igual a 44,52 litros. A eso es correspondiente el volumen 2. Ahora reemplacemos aquí para observar algo. ¿Qué podemos observar? Tenemos una presión 1 que es 2,8 atmósferas y un volumen 1 que es 15,9 litros. Tenemos un volumen 2 que es 44,52 litros y una presión 2 que es 1 atmósfera. Podemos ver aquí que hubo una reducción de la presión, pero de la misma forma hubo un aumento del volumen. Quiere decir que estas magnitudes se relacionan, como les decía, de forma inversa. Al disminuir la presión, aumenta el volumen. Pasemos al ejercicio 2, también hacemos lo mismo, identificamos las condiciones iniciales, en este caso el volumen 1 es 200 mililitros, estos 200 mililitros, si queremos los dejamos así, ¿por qué? Porque si nos vamos al volumen 2, también nos los entregan en mililitros, o si queremos podemos hacer la conversión a litros. Hagamos la conversión para que ustedes sepan cómo es. Para convertir 200 mililitros a litros es fácil, solamente tenemos que hacer la división de 200 entre 1000. ¿Por qué entre 1000? Porque un litro es igual a 1000 mililitros. Si efectuamos esta división, me da que 200 mililitros equivale a 0,2 litros. Ahora, la presión 1 es 0,986 atmósferas, la presión 2 la desconozco y el volumen 2 también al convertirlo a litros tendría que dividir 50 entre 1000 y me queda 0,05 litros. Nos vamos y escribimos la ecuación. El término que desconocemos está aquí señalado en rojo, que es presión 2. Tenemos que despejarlo. Para eso el volumen 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir al otro lado de la ecuación. Y ahora reemplazamos los valores. Me quedaría que 0,2 litros por 0,986 atmósferas dividido entre 0,05 litros es igual a la presión 2. Primero efectuamos la multiplicación de 0,2 por 0,986, cuyo resultado nos da 0,1972 y después efectuamos la división. Como ustedes pueden ver aquí, ya las unidades de litro, al pasar aquí yo las cancelé porque tenemos litros en el numerador, litros en el denominador, entonces esas unidades se van y me queda esta división que al efectuarla el resultado es 3,944 atmósferas, sería la presión 2. Ahora miremos ejemplos de las leyes de Charles. Una masa de oxígeno ocupa 200 mililitros a 373 Kelvin. Determine su volumen, que vendría a ser el volumen 2, a 273 Kelvin si la presión se mantiene constante. Como la presión y la cantidad de materia se mantienen constantes, podemos aplicar la ley de Charles, donde volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. ¿Qué me están diciendo aquí a mí que hay? El volumen 2. Yo lo desconozco. Aquí está. Entonces, para hallar ese volumen 2 de esta ecuación, tenemos que despejar volumen 2, es decir, dejarlo solo de este lado de la ecuación. ¿Quién le está aquí haciendo estorbo? Este denominador, que es la temperatura 2. Como es un denominador, es decir, él está dividiendo, yo lo paso al otro término de la ecuación a multiplicar, pero él se va a multiplicar el numerador. Siempre la parte que está dividiendo va a pasar a multiplicar los numeradores. En este caso, multiplicaría volumen 1. Me queda entonces la ecuación reescrita de la siguiente forma. Volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1 es igual a volumen 2. Ahora, yo lo que tengo que hacer es reemplazar 200 mililitros por 273 Kelvin, que es la temperatura 2, entre la temperatura 1, que es 373 Kelvin, eso es igual a volumen 2. Bueno, entonces efectuemos la multiplicación. Vamos a multiplicar 200 mililitros por 373. Eso me da como resultado
74.600 mililitros por Kelvin, dividido entre, aquí no es 273, sino 373 Kelvin. Ahora, ¿qué pasa con los Kelvin? Tengo Kelvin en el numerador, tengo Kelvin en el denominador. Estas unidades entonces yo las cancelo y nos queda entonces efectuar la división. Yo voy a dividir 74.600 entre 373. Vamos a mirar qué resultado me da. 74.600 Bueno, aquí es 54.600. Realicé la multiplicación. Y dividido entre 373, el resultado nos da 146,3, en este caso, mililitros. Ese sería el volumen 2. Entonces, coloquémoslo aquí, 146,3 mililitros. ¿Qué podemos ver aquí? Al reducirse la temperatura, porque pasó de 373 a 273, ¿qué le pasó al volumen? También se redujo. Quiere decir que estas magnitudes son directamente proporcionales. Vamos al segundo ejercicio. Una cantidad fija de gas a 296,5 Kelvin ocupa un volumen de 10,3 litros. Determina la temperatura final del gas si alcanza un volumen de 23 litros cuando la presión es constante. Aquí tenemos la ecuación también escrita. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y ahora vamos a determinar las condiciones iniciales, que son volumen 1, 10,3 litros, temperatura 1, 296,15 Kelvin. Y las condiciones finales, que son volumen 2, 23 litros, temperatura 2, las desconocemos. Vamos a escribir aquí nuevamente la ecuación. Quiere decir que el término que vamos a buscar es temperatura 2. Este que tenemos aquí, temperatura 2. Ahora, para poder despejar este término de la ecuación, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a anotar para poder desarrollar esto. Voy a activar la función de anotar. Bueno, y lo realizamos de la siguiente forma. Yo tengo que volumen 1 por temperatura 1, entre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Como esta temperatura 2, temperatura 2. Este es el término que desconocemos, pero para poderlo despejar, ¿qué hacemos? Primero él está dividiendo, tenemos que pasarlo a multiplicar al otro lado de la ecuación. Entonces me quedaría que volumen 1 por temperatura 2, que la estoy trasladando pues para poder efectuar su despeje posterior. ¿Entre qué? Entre lo mismo que tengo aquí, temperatura 1, sería igual a volumen 2. Pero a mí no me interesa conocer volumen 2, sino a mí lo que me interesa conocer es la temperatura 2. Para seguirla despejando este término, que es la temperatura 1, lo tengo que pasar de dividir a multiplicar al otro lado. Me quedaría entonces que volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1 porque estaba dividiendo y yo lo pasé a multiplicar. Ahora, por último, como este volumen 1 se encuentra multiplicando la temperatura 2,
yo hago lo siguiente, lo paso a dividir al otro lado de la ecuación y me queda por fin que temperatura 2 es igual a ¿qué? A volumen 2 por temperatura 1 entre volumen 1. Miren aquí que entonces el despeje de la ecuación es un poco diferente porque el término que yo necesito despejar es este, temperatura 2, y no lo encuentro en el numerador sino en el denominador. Entonces lo paso de dividir a multiplicar, se pasa a multiplicar a volumen 1, coloco el mismo denominador que es temperatura 1 y de este lado dejo lo que yo tenía en la ecuación que es volumen 2. Ahora esta temperatura 1 me está sobrando, la paso a multiplicar al otro lado, de este lado de la ecuación me quedaría volumen 1 por temperatura 2, vemos que ya se me están dando las cosas para poderlo despejar, y por último tengo que quitarle a volumen 1, que está multiplicando, lo paso a dividir del otro lado de la ecuación. Ahora sí podemos reemplazar los términos y saber a qué equivale la temperatura 2. Entonces, vamos a dejar de compartir la notación y vamos a escribir aquí la ecuación despejada, que sería temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1 entre volumen 1 y reemplacemos con los datos que tenemos arriba. Vamos a buscarlos. Vamos a borrar esto una vez que ya lo utilizamos y transcribimos la ecuación despejada. Entonces, vamos a buscar los datos. Tengo que la temperatura 2 sería igual entonces a el volumen 2, que es 23 litros, por la temperatura 1, que sería 296,15 Kelvin, dividido entre el volumen 1, que es 10.3 litros también. Como podemos ver aquí, tengo litros en el numerador y litros en el denominador y yo los puedo cancelar de una vez. Ahora me queda resolver aquí esta multiplicación y listo. Entonces, temperatura 2 sería igual a, multiplicamos 23 por 296. 23 por 296.15, eso es igual a 6.811,45 Kelvin, que son las unidades que me quedaron, entre 10,3. Ahora procedo a efectuar la división. Entonces me queda que temperatura 2 es igual, divido, le voy a dividir 6.811,45 entre 10.3. Y el resultado me da 661,3 Kelvin. Listo. Miremos y reemplacémoslo aquí. 661,3 Kelvin. ¿Qué podemos ver aquí? El volumen aumentó porque pasó de 10 litros a 23 litros. ¿Qué le pasó a la temperatura? También aumentó porque pasó de 296,15 a 661,3. Es decir, que se cumple que estas magnitudes son directamente proporcionales. Ahora, por último, miremos unos ejercicios de la ley de Gay-Lussac. Se calienta el aire de un cilindro de acero a volumen constante, cuya temperatura y presión iniciales son 20 grados y 3 atmósferas respectivamente. Determina la temperatura final del cilindro. No conozco T2. Determina la temperatura final del cilindro si la presión aumenta hasta 9 atmósferas. Aquí está la ecuación. Las condiciones iniciales, ya yo las saqué aquí. Tengo que temperatura 1 es 20 grados, presión 1, 3 atmósferas. Y las condiciones finales serían presión 2, 9 atmósferas, aquí me lo dicen, y la temperatura 2 la desconozco. Esta temperatura, para que ustedes de una vez aprendan, vamos a convertirlas a Kelvin. Es muy fácil. Utilizamos la ecuación que me dice que Kelvin
es igual a centígrados más 273. Entonces, reemplazando, escribimos, ¿cuántos grados centígrados son? 20 grados centígrados. Yo escribo 20 más 273 y eso es igual a 293 Kelvin. Ahora, teniendo ya la temperatura convertida a Kelvin, vamos a escribir la ecuación. T1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. ¿Qué desconozco en este caso? La temperatura 2 o la temperatura final, la desconozco. Aquí el despeje de esta ecuación es similar al que hicimos anteriormente porque la magnitud que necesito despejar se encuentra en el denominador. Entonces voy a activar la anotación para poder hacer el despeje. Vamos a hacerlo. Yo escribo aquí entonces presión 1 por temperatura, presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Lo primero que tengo que hacer es, esta temperatura 2 que está dividiendo, y no lo puedo tener aquí dividiendo para despejarlo, lo paso a multiplicar al otro término. ¿A qué factor va a multiplicar al numerador? En este caso presión 1. Entonces me quedaría que presión 1 por temperatura 2. ¿Y qué hago con este denominador? Lo escribo aquí normalmente. Entre temperatura 1 es igual a presión 2. Todavía no he despejado el término porque miren dónde tengo el término aquí metido. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Este denominador lo paso a multiplicar al otro lado de la ecuación. Entonces yo escribo por aquí que presión, escribo lo siguiente. Presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1. Por último, ¿qué hacemos para despejar temperatura 2? Le quitamos presión 1. Presión 1 ahí está multiplicando y lo pasamos del otro lado a dividir. Entonces por aquí me queda que temperatura 2 es igual a presión 2 es igual a presión 2 por temperatura 1 entre presión 1. Ahora, ya que tenemos despejado el término, vamos a anotarlo por aquí. La ecuación despejada. Me quedaría que temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1 entre presión 1. Vamos a borrar esto que hicimos para despejar. Y vamos a subir la ecuación despejada. Ahora vamos a proceder a reemplazar. Para reemplazar entonces escribimos temperatura 2 es igual a ¿qué? La presión 2 es 9 atmósferas. 9 atmósferas por la temperatura 1, que es 293 Kelvin, ya convertida a Kelvin, 293 Kelvin, entre la presión 1, que es 3 atmósferas. Miremos aquí, ¿qué le pasa? Tenemos atmósfera en el numerador y en el denominador. Estas unidades de una vez las cancelamos. Las podemos cancelar. Y procedemos a efectuar la multiplicación que tenemos ahí planteada, que es multiplicar 9 por 293.
Coloquemos aquí un punto para saber que hay una multiplicación. Vamos a multiplicarlo. 9 por 293 es igual a 2637. 2637, ¿qué? Kelvin, porque son las unidades que me quedaron. Entre 3, ahora sí efectuamos la división. Y eso me da como resultado 879 Kelvin. Perdón, 879 Kelvin. Entonces, de esta forma hemos hallado la temperatura 2. Si nosotros reemplazamos aquí la temperatura 2, que es 879 Kelvin, nos damos cuenta que pasó de una temperatura 1, que fue 293 Kelvin a 3 atmósferas, de una temperatura 1 con 3 atmósferas a una temperatura 2, que es 879 Kelvin a 9 atmósferas. Vemos que como aumentó la presión, la temperatura también aumentó. Quiere decir que se cumple que las magnitudes son directamente proporcionales. Ahora miremos el último ejercicio. Una cierta cantidad de gas se encuentra a una presión de 9 milímetros de mercurio, cuando la temperatura es de 25 grados. Calcula la presión que alcanzará si la temperatura sube hasta los 200 grados. Ahora miramos aquí que como el volumen y la masa permanecen constantes en el proceso, aplicamos la ley de Gay-Lussac, que es la misma que estamos trabajando, donde presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Las condiciones iniciales del proceso yo las saqué aquí. Temperatura 1 de 25 grados, vamos a convertirlas a Kelvin, para lo cual escribimos que Kelvin es igual a centígrados más 273, y eso sería igual a 25 más 273, y eso es igual a 298. 298 Kelvin. Bueno, ahora la presión 1. Aquí volvemos a lo que yo les decía. La presión 2 no la conozco. La presión 1 está en milímetros de mercurio. Si yo quiero, puedo efectuar la conversión. Ya lo vamos a hacer para que ustedes aprendan cómo es. Pero antes de eso, esta temperatura 2 también vamos a convertirla a Kelvin. Decimos que Kelvin es igual a centígrado más 273, y eso sería igual a los centígrados que me dan, que son 200 más 273, eso es igual a 473 Kelvin. Ahora sí vamos a convertir esta P1, que está en milímetros de mercurio, a atmósferas, para lo cual necesitamos esta equivalencia que yo tengo aquí escritas. Siempre, siempre, una atmósfera va a equivaler a 760 milímetros de mercurio. Para hacerles una analogía, es como yo decirles que una libra es igual a 500 gramos. Entonces, partiendo de eso, planteamos una regla de 3 simple. Digo que si una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, entonces 790 milímetros de mercurio, que es lo que me están dando. ¿Cuántas atmósferas son? ¿Cuántas atmósferas son? Entonces, vamos a hallarlo a través de la regla de 3 simple. Este de aquí lo desconocemos, ¿cierto? Aquí es una incógnita. Entonces, para resolver esto, voy a activar la función de anotar para hacer lo siguiente. Voy a activar la función anotar para hacer lo siguiente. Esto tenemos que resolverlo multiplicando en cruz, ¿verdad? Multiplicamos 790 por 1 y después dividimos este resultado entre 760. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a escribirlo por aquí. Me quedaría que X, que es la cantidad en atmósferas, es igual a 790 milímetros de mercurio por una atmósfera entre 760 milímetros de mercurio. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos milímetros de mercurio en el numerador y en el denominador. Estas unidades las podemos cancelar. Vamos a cancelarlas de una vez.
Luego, 790 por 1 es 790. Nos quedaría solamente dividir 790 entre 760 y ese resultado nos da 1.039. 1,039 ¿qué? Atmósferas, que fueron las unidades que nos quedaron. Quiere decir que 790 milímetros de mercurio equivale a 1,039 atmósferas. Así, con esta regla de 3 simples podemos convertir cualquier valor. Entonces ahora vamos a reemplazar los valores y vamos a solucionar. Me están pidiendo que yo halle la presión 2. Entonces vamos a copiar nuevamente la ecuación. Y aquí es más fácil el despeje porque solamente tengo que quitar temperatura 2 que está dividiendo, lo paso a multiplicar al otro lado. Reescribamos la ecuación despejada, donde quedaría que presión 1 entre, presión 1, y de una vez este término que es la temperatura que está dividiendo lo paso a multiplicar al numerador, que es presión 1, entonces sería por temperatura 2 entre temperatura 1 es igual a presión 2. Ahora, jóvenes, aquí en este momento les puedo decir lo siguiente. Esto que está escrito así es igual a que yo lo escriba. Presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Es la misma igualdad, solo que le cambié el orden, la presentación, digámoslo así. Ahora reemplacemos. La presión 2 sería igual entonces a ¿qué? La presión 1, que es 1,039 atmósferas, ya después de convertidas, 0,39 atmósferas por la temperatura 2, que en este caso sería la temperatura 2, que sería 473 Kelvin, 473 Kelvin entre la temperatura 1, que la tenemos aquí, que es 298 Kelvin. Entre 298 Kelvin. Tenemos Kelvin en el numerador y en el denominador. Estos Kelvin los podemos cancelar. Y ahora procedimos a efectuar la multiplicación. ¿Qué vamos a multiplicar? Multiplicamos 1,039 por 473. 1.039 por 473, y eso es igual a 491.44 ¿qué? Atmósferas, que fueron las unidades que nos quedaron, dividido entre 298. Ahora efectuamos la división. Después de efectuar la división, me queda que eso es igual a 1,64 atmósferas. Entonces, este sería el resultado del ejercicio. Si ustedes observan, también se van a dar cuenta que la relación entre las variables es directamente proporcional. Con esta explicación, jóvenes, terminamos lo referente a los ejercicios de gases y a lo planteado en la guía.